Amén. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 8. Fíjense, dice, porque por gracia eres salvo, ¿y el medio cuál es? La fe. Y te dice, y esto no es tuyo, pues es un regalo de Dios. Y te vas al versículo 9, por favor. Fíjense, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. El acceso a la gracia es la fe. La gracia es el favor de Dios, es la clase de vida de Dios que Él ha establecido para que tú vivas y reines. Amén. Pero el medio es la fe. No puedes disfrutar de un regalo si no crees. Amén. No puedes disfrutar del regalo que Dios trajo por medio de Jesús si no crees, porque lo único a través de lo que Dios opera es la fe. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú le crees a Dios, básicamente le das la autorización para que su favor opere. Dios es un caballero que ha venido a establecer una forma de vida diferente para ti, pero requieres creerle. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Te lo pongo en otras palabras. Sin fe es imposible que el favor de Dios opere en tu vida, porque el medio para disfrutar se llama fe. Ahora, la fe es la forma que se rige en el cielo. Tú estabas acostumbrado a operar en esta tierra un tipo de fe, pero una fe torcida, que era el miedo. En Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice que Satanás instauró un imperio, que todo lo que operaba en ese imperio se obtenía a través de la muerte y del miedo, y la gente era esclava a esta herramienta. ¿Cuántas veces todo lo que hacías, aun si salías de tu casa, pues todo era regido en base al miedo? Y Dios no te llamó al miedo, Dios te llamó a operar en amor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Pues ahora por medio de Jesús ha instaurado un sistema diferente, pero el medio para accesar se llama fe. Tú requieres caminar todo el tiempo en base a la fe. Hay gente que dice, creo en Dios, creo que Dios existe, pero no nada más basta con decir Dios existe. Es creer a su palabra. Si tú crees en Dios es porque crees a cada principio que Él establece, porque la palabra misma es Dios. Amén. Yo no puedo decir, creo en Dios, pero no creo que Él pueda prosperarme, no creo que Él me pueda sacar de deudas, no creo que Él pueda sanarme. Hay gente así, bueno, yo sé que Dios sí existe, pero como que a mí nomás no me pela. Eso no es. O crees en Dios o no crees en Dios. ¿Sí? Ahora, si vas a Tito, por favor, capítulo 2, versículo 11. ¿Ya la tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Ahora, subraya la palabra manifestar. El término manifestar es darse a conocer, quiere decir que no estaba en la tierra. La gracia vino hasta con Jesús. Vamos a ponle algo ahí y ve al Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a partir de que Jesús viene, Él instaura otra forma de vivir, que ya no es en base a lo que tú puedas conseguir por tus fuerzas. Ni siquiera la salvación la pudiste haber obtenido por tus fuerzas. Es un regalo de parte de Dios. ¿Cuál es el medio? La fe. Creer en Jesús, creer en su sacrificio, creer que Él murió por cada uno de nosotros y a través de eso yo puedo disfrutar de su clase de vida. Amén. Y no nada más consiste en que yo vaya al cielo, sino que viva el cielo en la tierra el tiempo que yo esté aquí. En cada área de mi vida. Por eso dice Tito 2:11, vuelve allá, dice, pero la gracia de Dios se ha dado a conocer para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Amén. Ahora, subraya ese término de salvación. Es algo que ya debes de conocer, pero el término salvación viene de un término griego que es oso, que significa sacarte a lugar espacioso o librarte de estrechez. Cuando Jesús vino a establecer salvación, no hablaba de un momento nada más,
sino hablaba para una eternidad. Por eso Jesús dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús, ¿qué es? Es vida eterna. Entonces el regalo de la vida eterna viene a través de Jesús. Es un regalo. ¿Y qué haces con un regalo? Pues lo disfrutas, lo tomas, das gracias, ¿sí? Yo no creo que aquel que te venga a dar un regalo, tú le preguntas, oye, ¿y cuánto es? ¿Es lógico? ¿Por qué? Porque es un regalo. Pues así es la gracia es un regalo. El punto es que mucha gente no disfruta porque no toma. Y tú necesitas tomar. El medio para disfrutar del regalo es fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 1. Dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a Romanos, por favor. En Hebreos leímos que la fe es estar convencido de cosas que yo no he visto naturalmente. Eso es fe. La fe es la herramienta que Dios te ha entregado para disfrutar de su clase de vida. Por eso todo el tiempo tienes que operar en base a la fe. Si vamos a Romanos, capítulo 4, por favor. Vamos a leer en el versículo 16. Fíjate, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, van de la mano. Si yo hablo de fe, tengo que ir de la mano también con la gracia. Por eso nosotros aquí, el nombre es palabra de fe y ¿de qué más? De gracia. Es el único evangelio, no hay otro. Ahorita les voy a enseñar eso en Hechos, pero dice en el 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la cual es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En el 17 entre paréntesis dice, como está escrito, te he puesto por padre de ¿cuántas? Algo que tienes que estar consciente, mira, esas palabras que está citando, la cita desde Génesis, y fueron palabras que se le hablaron a Abraham mucho tiempo antes de que él tuviera un hijo. Abraham naturalmente no podía tener hijos. Muchas veces queremos que Dios se ajuste a nuestras formas o que en base a las posibilidades que existen en la tierra, Dios va a operar. No es así. La gracia vino del cielo, Jesús vino del cielo. La fe también vino del cielo. Entonces, yo a través de la herramienta llamada fe que Él me ha entregado, yo puedo disfrutar de la clase de vida del cielo. Y yo no dependo de las cosas que hay en la tierra para poder disfrutar de las cosas del cielo. De forma terrenal a Abraham le dijeron, nunca vas a poder tener hijos porque su esposa era estéril. Él pensó que cuando Dios le dijo, en tus semillas serán benditas todas las familias de la tierra, pues le quiso buscar en base a sus fuerzas. En aquellos tiempos la forma en la que se adoptaba, porque ¿qué le dijo Sarai? Todavía no se le cambiaba el nombre, le dijo, pues mira, ahí está mi sierva, Agar, ¿verdad? Entonces, la forma en la que adoptaban era cuando iba a dar a luz, la esposa se ponía a la par de ella, como si el bebé saliera de ella misma. Entonces era la forma en la que de una u otra manera lo adoptaban. Esa era la forma que se utilizaba en aquellos tiempos. Pero eso que hicieron nunca fue dirigido de parte de Dios. Porque Dios no necesita que tú le ayudes. Dios necesita que tú le creas. De las formas Él se encarga. Y eso era algo que Abraham no tenía claro. Todavía el plan no lo tenía muy claro. Y Dios le dijo, así no es la forma. Yo dije que en tu semilla serían benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando vio a Abraham, ¿a quién también veía? A Sara. Jamás le habló el plan de forma personal a Abraham nada más, porque al ser ya matrimonio los vio como uno solo. Entonces el plan también era para ella. Pero Abraham tuvo que desarrollarse en la fe, porque estaba acostumbrado a otras formas. Él estaba acostumbrado, es más, a seguir a otros dioses. Dios se le tuvo que presentar. Abraham estaba acostumbrado a seguir al Dios de Taré, que era su papá. En el momento que Dios lo llama y le dice, hey, vete de tu tierra, de tu parentela, ahora yo soy tu Dios y yo te voy a llevar a un lugar. Entonces Abraham tuvo que empezar de cero.
desde su relación con Dios, pero aprender a escucharlo a Él y a seguir su dirección. Pues Dios le enseñó a operar en la fe. Y la fe, gente, te muestra el final antes de que tus ojos naturales lo vean. Cuando tú decides caminar en la fe, es porque has decidido palpar la victoria. Fíjate lo que pasó. Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Se cierra el paréntesis y dice, delante de Dios, ¿a quién qué? A quien creyó. Abraham tuvo que tomar la decisión de creerle a Dios. Por un momento la regó, pero al creerle a Dios, Dios tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque Dios le dio un hijo a través de Sara. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac, que significa alegría, porque el pacto que Dios ha establecido contigo es con alegría. Nunca va a generar dolor. ¿Lo estamos recibiendo? Pero Abraham tuvo que creer a las palabras que Dios emitía. Tú tienes que saber que si las palabras salieron de la boca de Dios, te conviene creerlas, porque Dios jamás falla. El mundo puede hablar cosas, tú mismo puedes emitir comentarios, pero la única palabra verdadera es la que ha salido de la boca de Dios. Por eso, si tú aprendes que si está escrito en su palabra, es porque Él ya lo habló. Y yo necesito creer esas palabras porque es lo que me corresponde vivir y disfrutar. Pero yo necesito creer para que entonces sea por gracia. ¿Es por fe para qué? Para que sea por regalo. El regalo ya está, pero si tú no crees, entonces puede que nada más te quedes como con una ilusión, pero no palpes las cosas. Y Dios no te llamó a vivir de ilusiones, Dios te llamó a vivir su realidad. Pero el cielo se disfruta a través de la fe, de la fe. Ahora, fíjense lo que dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si ¿qué? Como si fuesen. La fe, gente, es un presente. La fe no es a ver si Dios opera, a ver si la voluntad de Dios se manifiesta en mi vida. No, la fe es saber de forma plena que si ya Dios lo habló a mi vida, ese es mi presente. Y yo he decidido creerlo. Aunque se levanten cosas contrarias. Por eso predicar palabra de fe y de gracia es llamar las cosas que no son, como si qué, como si fuesen. Como si fuesen. Pero tiene que ser una constante. Mira, cuando una persona se está moviendo en fe, eso que está creyendo es lo que hay en su corazón, es lo que hay en su alma y es conforme a lo que está caminando. Ahí puedes identificar que tú estás moviéndote a través de la fe. Porque hay gente que dice, sí creo. Pero entonces, ¿por qué a veces estás actuando en temor o a veces te estás quejando o a veces esto? O le crees a Dios o no le crees a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no te engañes. Examínate si estás en la fe. Porque aquellos que se engañan nada más son los oidores. Pero aquellos que aplican, esos son los hacedores. Pregúntenle a sus hijos qué predicamos acerca de ser hacedores de proezas. Y van a aprender. Amén. Pero fíjense, vuelvo a leer en el verso 18. Dice, él creyó en esperanza contra ¿qué? Subraya ese término, esperanza, expectativa. Cuando tú decides creerle a Dios y cuando escuchas su palabra te va a generar expectativas. Pero las expectativas que te va a generar son expectativas de vida. Amén. ¿Por qué como hijos de Dios requerimos escuchar la palabra de Dios? Porque estábamos acostumbrados a escuchar palabras de muerte que generaban expectativas de muerte. ¿Cuántas veces prendías la tele y malas noticias? Ibas a un chequeo con el médico y malas noticias. Entonces todo eso generaba expectativas de muerte. Pues así Abraham en su tiempo llevó a su esposa y el médico le dijo, tu esposa es estéril y no vas a poder disfrutar de lo que pues a lo mejor Dios te está hablando. ¿Pero qué decidió Abraham? ¿Creer en esperanza contra?
Decidió creerle a la expectativa del cielo en lugar de creerle a la expectativa de la tierra. Él decidió. Tú ahí es cuando tienes que decidir conforme a qué vas a operar. Porque lo que escuchas, lo que ves en la tierra, eso va a generar expectativas. Mira, yo te voy a platicar algo. El viernes que estábamos por salir de aquí, ya íbamos a arrancar los camiones y un papá me detiene y me dice, bájame a mis hijos. Ya habíamos orado. Bájame a mis hijos porque hasta se regresó. Ya ven que salieron los narcobloqueos. Y dice, si yo hubiera visto esto antes, ni siquiera hubiera traído a mis hijos. Y los muchachos ni siquiera se querían ir, le decían, papá, es que vamos a aprender y esto y lo que sea. Sí, pero campamentos hay muchos. No, pero pues no es un campamento como este. Pues si Dios nos está llevando es porque Dios va a hablar a nuestra vida. Lo más impresionante era que los muchachos, pues les creían más que los papás. Muchos chavos ni siquiera se percataron de lo que estaba sucediendo, porque no tenían el Facebook abierto. Pero otros nomás abrieron el Facebook y bien asustados, porque el miedo es producido a través de palabras. Y hay palabras que pueden estar generando expectativas de muerte. Cuando tú requieres escuchar palabras que te generen expectativas de vida. Y lo único que puede generarte expectativas de vida es la palabra de Dios. No es lo que ves en las noticias, no es lo que escuchas, lo que lees en los periódicos, no es lo que escuchas de tu mejor amigo, no. Lo que habla Dios, eso es lo único que puede generar una expectativa diferente. Amén. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tuvo que operar de una forma diferente. Él decidió creer a lo que Dios le decía porque eso había generado expectativas diferentes para él. Fue a tal punto que se generó una expectativa sorprendente que Abraham vio hasta este tiempo. En el libro de Juan capítulo 8 dice que Abraham, Jesús hablando dice, vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque la fe te hace ver aún más allá de tus generaciones. Entonces, ¿cuántas veces viene un problema y nada más ves lo que es ese problema? Cuando la palabra de Dios te habla hasta tus generaciones. Entonces tú tienes que decidir a qué vas a creer. Si a lo que dice la tierra o a lo que dice el cielo. Porque operar en la fe es de valientes. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos justos hay aquí? Ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tú has sido declarado justo. Entonces, tu responsabilidad, tu andar, tu modus operandi tiene que ser a través de la fe, no a través del miedo, sino a través de las palabras que Dios habla. Y la fe va a ir en aumento en la medida en la que tú escuchas las buenas noticias. Y las buenas noticias es el Evangelio. Por eso sí vamos a Romanos capítulo 10, ponle algo ahí. Pero en el 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír y oír las noticias. Oír los chismes. Oír el dictamen médico. La fe ¿por qué viene? Por oír la palabra de Dios, ¿verdad? No hay cosas escondidas en esa. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso nuestra responsabilidad es estar escuchando más y más y más palabra. ¿Hasta qué? Hasta que eso sea lo que nada más haya en mi corazón, lo que esté en mi alma y lo que me esté dirigiendo a caminar. Yo necesito escuchar palabra a palabra porque al escuchar el Evangelio, entonces me desarrollo en la fe. La fe es la forma en la que Dios opera. Dios es el que te enseña cómo opera la fe. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo eso creyendo. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho a través de la fe. Por eso te enseña a operar en la fe, porque es la herramienta a través de la cual Él opera. La fe, gente, no tiene nada que ver con lo que tus ojos naturales ven. La fe no tiene nada que ver con lo que tus oídos ven, tus oídos escuchan. O lo que, vuelvo a decir, lo que las noticias describen.
La fe tiene que ver con la forma en la que Dios opera y nada más se desarrolla a través de su palabra. El Evangelio contiene todo lo que Jesús vino a transmitir del cielo aquí. Miren, vamos a leer la versión de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Ya vimos que la gracia y la verdad, ¿por medio de quién vinieron? De Jesús. La gracia antes de Jesús no se conocía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En la tierra operaba la misericordia, por ejemplo. Dios manifestaba chispazos de lo que Él era. Por eso hay gente que de una u otra forma pues le va bien en algo, porque la misericordia de Dios opera. Pero la totalidad de las cosas vino con Jesús. Ahora, si leemos en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. El reino de Dios es el sistema del cielo. Amén. Pero vino a traer buenas nuevas. Eso es el evangelio, buenas noticias. Amén. No lo que ves a diario en la televisión, sino lo que está contenido en su palabra. Amén. Y fíjense cómo empezaba a operar, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean ¿en qué? En el evangelio. Mi forma de caminar tiene que ser a través de creer en las palabras que Dios habla, no a través de lo que regía la tierra. En la tierra existía la muerte, era el dominio de la muerte, pero Jesús vino a traer principios diferentes. Por eso él dijo: arrepiéntense, cambien su manera de pensar y crean ¿en qué? En el evangelio. Les di una orden. Yo he aprendido que la palabra de Dios son órdenes. Yo requiero creer en el evangelio, en las buenas noticias. Por eso necesito conocer qué es el evangelio. ¿Qué es lo que Jesús ganó por mí? Si nunca en su vida han leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es tiempo de que lo lean. No puedes reinar si no conoces lo que Jesús ganó por ti. Jesús vino a establecer cosas nuevas. Por eso en Isaías decía: he aquí yo hago cosa nueva, pronto vendrá la luz. Entonces, todo eso que se anunciaba en el antiguo pacto era lo que Jesús iba a empezar a detonar. Y Jesús traía un sistema diferente. Yo requiero creer y desarrollarme en esas palabras. Si vamos a Hechos, por favor, capítulo 20, versículo 24. Fíjense, dice: pero de ninguna cosa hago. Esto es una actitud que tú tienes que tomar. Pablo decía: de ninguna cosa hago caso. O sea, se hablan cosas, aún a veces mi propia persona puede escribir cosas contrarias, pero yo no tengo que hacer caso de ninguna de ellas. Amén. Y fíjense lo que dice Hechos, allá arriba pónganmela, 20:24, vuelvo a leer: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Entonces el evangelio contiene el regalo. Por eso son las buenas noticias. Yo requiero conocer lo que describe el evangelio para yo caminar conforme al evangelio. El evangelio es la palabra de fe y de gracia. Es por fe para que sea por gracia. Amén. Entonces Pablo decía: yo no hago caso de ninguna otra cosa. Para que yo complete las cosas y palpe el cumplimiento, yo necesito dejar de atender eso y seguir hacia adelante con tal ¿de qué? De dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, una cosa es que tú conozcas lo que contiene, pero otra cosa es que lo creas, lo recibas y camines conforme a eso, que es conforme a lo que tenemos que operar. Ahora, si vas al versículo 32, esto me gusta, fíjate, Pablo les dijo: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarme y darme herencia con todos los santificados. Ahora, si yo sé que el evangelio contiene esas palabras y esa palabra es la única que puede llevar a mi vida a otro nivel, entonces mi responsabilidad es desarrollarme en esas palabras. Porque el evangelio va a generar una expectativa diferente a mí. A lo mejor tú llegaste aquí con expectativas de muerte. Hay gente que llega aquí ya queriendo que Jesús venga pronto. Hay gente que ya quiere, no sé, desaparecer para huir de los cobradores. No sé. Pero hay muchas formas como tú pudiste haber llegado aquí.
Te pudiste haber metido a muchos hoyos. Pero la única palabra que puede llevar tu vida a otro nivel es la gracia de Dios. Por eso necesitas creer a su palabra. Abraham tuvo que tomar la decisión de creer a esa palabra. Si tú estudias la vida de un Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, 3 hombres que en su tiempo marcaron cosas espectaculares porque los 3 vivieron tiempos de sequía. Pero lo más impresionante es que ellos prosperaban. Porque ellos no dependían del sistema de la tierra. Ellos aprendieron a creerle a Dios y a desarrollarse en esas palabras, lo cual detonó cosas diferentes en su vida. Tú puedes creer a diario lo que las noticias dicen, pero eso no salió de la boca de mi Dios. Yo necesito creer a lo que mi Dios, escuchar las palabras de Dios, es creer esas palabras y caminar conforme a esas palabras. De esa manera yo voy a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque si yo quiero proclamar y promulgar que Dios hace, pues necesito creer a esas palabras. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta y tampoco se arrepiente. Pero vuelvo a decir, la única manera en la que el favor de Dios corre de una forma sobrenatural es cuando tú le crees. Amén. Cuando le crees. Por eso Jesús les dijo, tengan fe en Dios. No tengan fe en las circunstancias, no tengan fe en la gente, tengan fe en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora regresemos a Romanos, por favor, capítulo 4. Y voy a leer en el verso 18 otra vez. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ojo en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba, ¿ya como qué? Como muerto. Entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, eso es fe, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Abraham tuvo que desarrollarse en el principio llamado fe. Y si fe es estar seguro de disfrutar las cosas que Dios ha hablado, entonces yo tengo que desarrollarme en la fe. Amén. Y creer hasta el final. Dice que Abraham no dudó, se fortaleció en la fe, tuvo que dejar de escuchar a su cuerpo que le decía ya te vas a morir, porque el cuerpo habla, pero el cuerpo aún tiene que alinearse a la palabra de Dios. Lo que rige en tu vida es el Espíritu. Allá pasó algo que, torceduras, miren, tuvimos así. Pero un muchacho que dio su testimonio ahí, tenía el pie hinchado, así los tenis ya ni le entraban. Tenía que andar con chanclas. El punto es que un día los pasamos, oramos por ellos, y ya después de eso, aunque traía las chanclas, hizo todas las actividades, se metió a los costales, o sea, hacía todo lo que se les puso. Y ya después, al día siguiente, yo ya lo vi con los tenis, hasta el rappel bajó, pero ya no tenía nada. Y cuando él pasó a decir su testimonio, dice que los chavos le decían, pues cree. Y le dijo, pues espérame, yo sí creo. Es que hay gente que hay veces que decirle, estás medio ciego, oro por tus ojos. Porque hay gente que no ayuda. O sea, aún tú, si ves a una persona que está luchando a través de o que está luchando contra una situación, tú no te pongas a ver el problema, tú velo como sano y háblale victoria, no chiquies la carne. Amén. Entonces el chavo tomó su promesa y la sanidad se vio en su vida. Hay cosas que se manifiestan así, hay cosas que van de forma paulatina, pero creer es creer de principio a fin. Y aunque el pie en su momento hablaba cosas, ese pie se tuvo que alinear a la palabra de Dios. A veces así hay gente que te dice, ay, como que te veo media enferma, ay, pues como que oro por ti, por tus ojos, que dejes de ser tan cegatón. Así le tienes que decir a veces a la gente. Hay gente que tienes que ser tajante. Amén.
Pero si tú has decidido creerle a Dios, no mudes tu hablar por lo que te digan. Hay gente que espera que alguien le dice, ¿y cómo estás? Pues pues ahí la llevo, por fe estoy bien. Si estás bien, tu hablar, tu andar va a ser diferente. No existe el por fe estoy bien, o es fe o no es fe. Amén. Entonces, tienen que aprender que su hablar tiene que ser acorde a las palabras que están creyendo. Si ustedes, vamos a Números, quiero enseñárselos con esto. Vamos a ver que hay un espíritu de fe. En Números, quiero resumirte un poquito la historia, pero ya sabes, Dios sacó al pueblo de Israel, les había dicho que solamente 3 días iban a durar en el desierto y después iban a entrar a la tierra prometida. Ay, pero bueno, no creyeron, ¿verdad? El punto fue que cuando Moisés mandó a los 12 espías, 10 de ellos hablaron cosas contrarias, pero solo 2 de ellos creyeron a las palabras que salieron de la boca de Dios. Y eso va a ser muy común, ¿eh? Va a haber gente que no va a creer, tu propia familia te va a decir, ay, es que no es cierto. Por eso a veces hasta hay que poner una línea hasta que su hablar se acorde a lo que tú estás creyendo, ¿no? Pero estos 2 chavos hablaron cosas diferentes. A partir del capítulo 12, tú puedes leer en tu casa. Pero en el 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, simplemente corroboraron las palabras que Dios les había hablado. Pero en el 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Tú puedes ver que a partir del verso 28 las palabras que empezaron a emitir eran palabras que generaban miedo. Había gente que los estaba escuchando. Pero era tal punto el terror que infundieron que la gente se vio como langostas, como cosas chiquitas, contra todos aquellos hombres que gobernaban en esa tierra. El punto es que cuando Dios habló la palabra les dijo, yo los introduciré a una tierra que fluye leche y miel. Dios no necesita tu ayuda, Dios necesita que le creas. Ellos tenían, así como comprobaron que en esa tierra fluía leche y miel, también tenían que creer que Dios los iba a meter, porque Dios no miente. Si Dios habló sanidad, prosperidad, restauración, todo lo que contiene la Escritura, lo habló desde la eternidad, a ti te corresponde creerlo. De principio a fin, va a haber cosas que se van a levantar, pero tú vas a tomar la decisión de creer o no creer. Porque cuando tú crees, aún vas a hablar palabras que le van a dar herramientas a Dios para operar. Y Él apresura su palabra para ponerla por obra. Pero estos 10 hombres hablaron a tal punto que toda esa nación fue estorbada para entrar. No fue que Dios no los quiso meter, fue que ellos mismos no quisieron entrar. Porque cuando tú no crees, no disfrutas. Dios no puede violar la voluntad de ninguna persona. Dios necesita que le creas para entonces Él operar. Tienes que cambiar por completo tu forma de andar porque estabas más acostumbrado al miedo que a operar en la fe. Por eso hay gente que le cuesta mucho trabajo de una u otra manera dejar en manos de Dios o creerle a Él porque estabas tan acostumbrado a hacerlo tú, tener el control tú, a desarrollarte tú en base a lo que podías. Y eso es una limitante, porque tu habilidad siempre va a estar detenida. Pero la habilidad de Dios jamás. Por eso te conviene más bien creer. Ahora, fíjate lo que sucedió más adelante. En el verso 33 dice, aún estaba la carne, en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestra parecer como langostas. Y así que
les parecíamos a ellos. Si lees el verso 31, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que ¿qué? Que nosotros. ¿Cuántas veces dices, es que no se puede o no se puede cambiar o esto no va a cambiar? Oye, si Dios ya habló algo diferente, entonces crea lo que dice Dios, no a lo que tú crees, a lo que tú pienses o a lo que la gente diga. Te conviene creer a la palabra de Dios. Amén. Pero quiero enseñarte de este joven de Caleb. En el verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que quienes, que ellos. Él hablaba diferente porque él se aferró a palabras diferentes que generaron una expectativa diferente. Lo malo es que el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a ser esclavo que no le permitió a esas palabras generar una expectativa diferente. ¿Cuántas veces te has aferrado tanto a lo que la tierra dice que a veces generar otra expectativa en tu vida es complicado? Pero es porque sigues escuchando palabras que te llevan a derrota. Y solo la palabra de Dios puede generarte una expectativa diferente. Ahora, si tú vas al verso 20, dice, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Tú puedes ver que ellos no quisieron, renegaron de Dios. Hay un montón de cosas. Pero en el 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, ¿y qué dice? ¿Y no han oído qué? Mi voz, ¿no verán la tierra de la cual juré a sus padres? ¿Sí están ahí? A sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. En el verso 24 del capítulo 14 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí tú puedes ver cómo opera el espíritu de fe. El espíritu de fe es así, creí, por lo cual hablé. Con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se establece justicia. Amén. Vamos allá, Romanos capítulo 10, por favor. Dice en el verso 10, verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en dónde más. En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando tú decides creerle a Dios, Él ha prometido jamás avergonzarte. Eso sucedió con Caleb. Ustedes estudian la vida de Caleb, la vida de Josué, pero aunque pasaron 40 años en el desierto, Dios guardó aún el cuerpo de un Caleb y de un Josué, porque Él los metió a la tierra prometida, aunque era de 85 años, con un cuerpo como si fuera de 40, porque Dios es justo. Pero la diferencia de un Caleb y de un Josué es que operaron a través de la fe. Todo lo que los hombres en el Antiguo Testamento experimentaron, proezas e hicieron cosas sobrenaturales, fue porque decidieron creerle a Dios. No fue en base a obras, no fue en base a que ellos de una u otra manera tenían buena conducta. No, muchos de ellos la regaron, pero aún Dios los libraba de esa condición porque le creían a Dios. Aún todas las actitudes, conducta que quieras que Dios cambie en tu vida, necesitas creerle a Él, porque ningún cambio puede ser establecido si tú no le crees. Amén. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Tú por eso necesitas llenarte del Evangelio, para que entonces tu hablar sea el Evangelio. Si te llenas de otras cosas, vas a hablar otras cosas. De la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso, ¿quieres generar expectativas diferentes? Métete y escucha las palabras del Evangelio. Jesús venía predicando una enseñanza diferente. Por eso Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio, ya vimos, es la gracia de Dios. Es por fe para que sea por gracia, pero solamente la gracia puede llevar tu vida a otro nivel. Y cuando ya está ahí, te lleva a otro nivel. Y cuando ya está ahí, te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Por qué? Porque dice que el caminar del justo
siempre va en aumento, como la luz de la aurora. Amén. Entonces tú tienes que decidir cómo vas a operar, pero fe es que todo mi ser se alinea a las palabras que Dios establece. Amén. Puede haber cosas que te quieran emitir cosas contrarias, generar expectativas diferentes, pero lo que tienes que hacer es desechar esas expectativas y dejar que la palabra de Dios genere la expectativa de vida eterna que Él estableció.